Actúa en Derecho es un programa con objetivos que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora en su canal TRO, en el programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente ligado a las necesidades jurídicas y sociales que tengan ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy vamos a socializar nuevamente un tema que toca el piso emocional del común denominador de todos ustedes, los televidentes del Gran Santander, y es el tema laboral. Es una situación recurrente, una situación que se ha transformado en lo que va corrido del año. Ya son varios programas los que hemos venido socializando el tema. Hemos traído los mejores profesionales de la región para que nos puedan explicar qué está sucediendo, cuáles son las garantías laborales que debemos tener hoy en día en tiempos de COVID, donde a la gente le han sacado de vacaciones, le han suspendido los contratos, hablando de los empleados. Pero si hablamos de las empresas, hablamos de los emprendimientos, son muchas las empresas las que han tenido que liquidar, cerrar y no han podido responder frente a las obligaciones adquiridas cuando acorde a las voluntades que se estipulan dentro de un contrato, no han podido cumplirlas dentro del acuerdo de voluntades de un contrato. Este tema lo vamos a seguir tratando el día de hoy. Queremos darle primero un saludo muy especial a nuestra compañera de set, nuestra compañera habitual en estos importantes temas que tienen una amplia responsabilidad social. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo. Sí, hoy vamos a tocar un tema bastante importante. Usted decía que toca el piso emocional. Yo diría que toca el bolsillo de las personas. Que está ligado a las emociones, bolsillo, indudablemente, sí señora. Muchísimo, muchísimo, porque al parecer y al decir de muchos especialistas, pues están haciendo una reforma laboral por decreto. ¿Esto qué quiere decir? Que nos están metiendo la mano al bolsillo, así de sencillo. Y no para mejorar las condiciones, precisamente para desmejorarlas. Entonces, todos estos temas y todas estas inquietudes nos las van a resolver esta tarde especialistas en este tema laboral. Ahora, Marlene, prácticamente usted y yo estamos haciendo una especialización en derecho laboral y pensiones, con toda la cantidad de profesionales que han venido a nuestro programa a explicarles y a socializarle a todos los televidentes cuál es la situación real. Usted acaba de decir algo, nos están haciendo una reforma laboral a punta de decretos. Normalmente en una democracia es una democracia de pesos y contrapesos, donde el Ejecutivo lo que hace es ejecutar las políticas que instaura el órgano legislativo. El órgano legislativo es el que tiene que hacer esta reforma laboral a través de la vía legislativa. Le corresponde a ellos. Pero doctora, mire lo que está pasando, mire lo que hemos conocido acá en Actúe en Derecho. Una reforma laboral prácticamente a punta de decretos. Sí, claro, es que pues esto es fruto de este tema que estamos viviendo y es la pandemia. Pues cobijados por ¿qué le digo? Por este tema que no nos esperábamos. Entonces el gobierno tuvo unas facultades, decretó la emergencia sanitaria, que recordemos va hasta el 30 de noviembre, y ahí pues ha empezado, como dicen los especialistas, como dicen los politólogos, los conocedores, a legislar por decreto. Y usted tiene razón, doctor, aquí todos los días aprendemos algo, aprendemos derecho laboral, aprendemos pensiones. Esto es un constante aprendizaje con todos los invitados que tenemos y que son especialistas en estos temas. Una retroalimentación que hemos tenido en nuestro programa y que esperamos que ustedes, nuestros televidentes del Gran Santander, hayan tenido de primera mano.
Y para socializar este tema queremos saludar muy especialmente y darle la bienvenida a la doctora Marta Piñeros, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Doctora Marta, muy buenas tardes y bienvenida a su programa Actúe en Derecho. Marta Patricia Calderón. Doctora Marta Patricia Calderón, sí señora. Doctora Marlene, doctor Reinaldo, buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí estamos y listos para compartir un poquito de este tema y las dudas que los televidentes puedan tener. Perfecto. Queremos también saludar a la doctora Ingrid Piñeros, que es especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Doctora Marta, doctora Ingrid, muy buenas tardes y bienvenida a su programa Actúe en Derecho. Buenas tardes, doctora Marlene, buenas tardes, doctor Reinaldo, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los televidentes. Bueno, doctora Marta, doctora Ingrid, doctora Marlene, me acompañan excelentes profesionales para socializar este tema y dárselo a conocer a todos ustedes que son los televidentes del Gran Santander. Pero antes, para entrar en materia, vamos a conocer este informe que nos han enviado nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta respecto a este tema tan importante. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE informó que durante julio 4,1 millones de personas perdieron su empleo frente a julio de 2019, lo que ubicó a la tasa de desempleo en 20,2%, es decir, 9,5 puntos porcentuales más que julio del año anterior, cuando el índice fue de 10,7%. Las empresas de hasta 10 empleados en los sectores de comercio, vehículos y actividades artísticas son las que más se han visto afectadas. Pero ¿qué dicen los expertos en la materia de lo que será el panorama económico en el país? Una dificultad que se habían evidenciado, con la pandemia se evidenciaron las tasas de desempleo más altas en la historia reciente. Es un reto para la economía y para la reactivación económica siquiera volver a las tasas de desempleo que anteriormente estaban, que ya de por sí venían siendo en una tendencia al alza. El DANE detalló que más del 80% de la población desocupada está concentrada en las principales zonas urbanas, pero a pesar de esa difícil situación generada por la pandemia, algunas empresas podrían llegar a violar los derechos laborales. ¿Pero qué podría hacer algún ciudadano frente a situaciones como esas? A través del artículo 50 del Código Sustantivo de Trabajo, que establece que ante una grave calamidad o una alteración inminente al orden económico, puede usar esta renegociación de clausulados para que el trabajador y él mismo puedan decidir sobre la disminución de salarios, la disminución de prestaciones o algunos otros aspectos que generan beneficios para el trabajador. No puede arbitrariamente realizar esta disminución y si la realiza, este tiene consecuencias jurídicas notables. Ahora que regresa a una nueva etapa de la reactivación económica en el país, muchas empresas empiezan a tomar impulso para incluir a un mayor número de personas al sistema laboral y podrían sacrificar ciertos beneficios de los empleados. Pero, ¿qué hacer ante esta situación? En principio, digamos que el primer paso sería requerir directamente al empleador para que a través del diálogo, la conciliación, los acuerdos mutuos, pues se decida salvaguardar este derecho que posiblemente sea vulnerado. En el caso en el que no se pueda llegar a un acuerdo, el trabajador puede interponer una queja o querella ante el Ministerio del Trabajo. En última instancia, como mecanismo residual, la acción de tutela podría proteger la inminente vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. Ante este panorama, tanto empresarios como empleados deberán acogerse a lo dispuesto por la ley y darle un nuevo aire a la reactivación económica del país. En términos de Actúe en Derecho, no solamente toca el piso emocional de los ciudadanos, también el bolsillo de todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes, 310-245-8548. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Fernando. ¿De qué sector de la ciudad nos llama? Lo llamo desde la ciudad de Bucaramanga. De la ciudad de Bucaramanga. Don Fernando, ¿cuál es su inquietud? Lo que pasa es que estoy, teniendo un problemita, pero pues no he podido hacer nada porque la verdad no tengo el conocimiento para saber qué hacer. Estuve trabajando desde el 4 de marzo en una empresa. El 4 de marzo de este año, ¿sí? Sí, señor. ¿Era una empresa privada o una empresa del Estado? Es una empresa privada. Sí, señor. Empresa privada, sí, señor. Y para el mes de agosto, o sea, el mes pasado, estuve con gripe el día 3
y me mandaron para la casa incapacitado por síntomas de coronavirus. Sí, señor. Me hice los exámenes no han sido entregados, pero me dieron de alta el día 18 para entrar el día 20. Y entré a trabajar 3 días y la empresa me retiró el trabajo, o sea, me echaron. ¿Lo desvincularon? Sí, señor. Las razones son razones, pues, tontas. Me dice el mismo jefe que pues la verdad no hay cómo atestiguar o cómo demostrarme que son razones pues buenas para echarme y que simplemente ya adiós. Don Fernando, muchísimas gracias por haber llamado al programa Actúe en Derecho. Doctora Marta Patricia Calderón, especialista en Derecho Probatorio y Procesal y que hace parte de esa importante firma. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente, Fernando, que termina siendo el común denominador de muchos ciudadanos? La excusa termina siendo el COVID-19. ¿Es enfermedad profesional? ¿Para quiénes termina haciéndolo? Sabemos que hay un decreto donde decía en qué casos era enfermedad profesional el COVID-19. ¿Cómo podemos asesorar a nuestro televidente? Doctora Marta. Entendemos, doctor Reinaldo, que al señor no le alcanzaron a entregar las pruebas, los resultados de la prueba, fue lo que entendí, ¿cierto? Los resultados de la prueba COVID-19, sí, señora. Entonces, si no entregaron los resultados, pues ni siquiera estamos seguros de la existencia de la enfermedad. Estaríamos frente a un contrato llano. Habría que establecer básicamente qué clase de contrato fue el que el señor tenía, si era verbal o si firmó alguna clase de contrato, y la manera, o sea, la manera formal como le hicieron la terminación. Eso nos permitiría determinar si efectivamente el empleador incurrió o no en alguna ilegalidad. Solamente bajo esos presupuestos, porque pues simplemente si le dijo no váyase, ya no lo quiero volver a ver como suele ocurrir, no tengo ninguna causa objetiva y no se cumplen las formalidades, porque para terminar los contratos de trabajo se deben cumplir unas formalidades so pena de que esos despidos no sean válidos legalmente. Entonces eso sería lo que tendríamos que mirar con este caso y con cada caso específico. Doctora Ingrid Peñeros, ¿cuál es la ruta que debe utilizar nuestro televidente para salvaguardar sus derechos? Hay una inseguridad laboral, una inseguridad jurídica, como lo decía la doctora Marlene, nos están haciendo una reforma laboral a punta de decretos. ¿Cuál es la ruta que debe utilizar nuestro televidente para poder salvaguardar sus derechos? En este momento, digamos, el televidente puede presentar la situación, una queja ante el Ministerio de Trabajo, quien es nuestra autoridad administrativa que se encarga de revisar este tipo de situaciones y puede culminar, digamos, al empleador para que mediante una audiencia de conciliación o algo lleguen a un acuerdo. Si definitivamente no hay ningún tipo de acuerdo o no se presenta de pronto el empleador o tampoco el ex trabajador, hay que acudir a la jurisdicción laboral. La jurisdicción laboral es la encargada de analizar y de determinar efectivamente si existe la vulneración de los derechos laborales. Doctora Marlene, vamos a hacer pedagogía. Doctor Reinaldo, señora. Doctor Reinaldo, hay un número telefónico vía celular desde el que todas las personas se pueden comunicar. Cogen su celular, marcan el número 120-120 y ahí es la línea directa con el Ministerio de Trabajo. Doctora, ¿lo podemos repetir para que nuestros compañeros de producción lo podamos colocar en el banner, que es una línea completamente gratuita? Así es, sí señor, desde el celular 102-120, línea 120. 102, línea 120. 120, perdón. 120, 120. Sí, señora, 120, 120. 120, estaba invirtiendo los números. Sí. 120, 120. Disculpen. Tranquila. Señora. Existe otra forma también, y es que el Ministerio de Trabajo, a través de su página en Facebook, ustedes también pueden acceder y efectivamente dan respuesta bastante pronto. Bueno, envían un mensaje. Son situaciones que se han empezado a dinamizar, especialmente en las plataformas digitales,
ya que la vulneración de los derechos laborales han sido masiva, es el pan de cada día de todos los ciudadanos. Doctora Marlene, hagamos algo de pedagogía con nuestros televidentes y las personas que nos están sintonizando hasta ahora, tanto en Facebook, Canal TRO, como en nuestro canal convencional. Digámosle, ¿qué debe tener esa queja? ¿Debe buscar un abogado? ¿Cómo la tiene que hacer? Expliquémosle eso a nuestros televidentes, doctora Marlene. No, inicialmente para presentar la queja ante el Ministerio del Trabajo, pues la verdad no se requiere ningún tipo de formalidad. La queja se puede hacer ahora a través de la página y es exponer la situación, lo que le ha ocurrido, tener mucha claridad en las fechas en que fue vinculado, en la fecha en que fue desvinculado. Ahora le dan respuesta por la página. Si amerita una audiencia de conciliación, si el ministerio decide citar a una audiencia de conciliación, entonces ya le informarán cómo es la manera de citar a las personas. Pero este primer paso ante el Ministerio del Trabajo lo surte el mismo trabajador, no tiene necesidad de abogado. Si no se llega a un acuerdo, si se cita una audiencia de conciliación y como decía la doctora Marta, no comparece una de las partes, no comparece el empleador o no comparece el citante y él quiere continuar con el proceso, pues tendría que ya contratar los servicios de un profesional del derecho para que lo asesore y mire a ver si es viable, si es pertinente, si podría tener posibilidades de éxito, instaurar una demanda, esto ya ante los juzgados, ante los jueces de la República. Doctora Marta Patricia, con base a la llamada que nos hizo nuestro televidente, el derecho al trabajo es un derecho fundamental. La libertad de empresa o la libre conformación de empresa también es un derecho que lo garantiza el Estado. De por sí el Estado debe garantizar la vida y la propiedad privada, y la propiedad privada va directamente relacionada a la conformación de empresa. Desde el ámbito empresarial, en estos tiempos de COVID, en estos últimos 7 meses, ha quedado en evidencia, primero, que ciudades como Bucaramanga seguían laboralmente por emprendimientos o empresas familiares que no tienen un músculo económico importante para solventar o poder pasar estas crisis. ¿Cómo podemos asesorar a estas empresas que, como nos lo dijo el televidente Fernando, no sabemos si fue porque ya no tenían dinero, ya no tienen cómo sostener esta situación, cómo sostener una nómina y no saben cómo desvincular a su personal, y de pronto suceden situaciones como las que nos dijo don Fernando, en las que una simple gripa y una supuesta prueba COVID termina siendo motivo para desvincularlo? ¿Qué les podemos decir para que de pronto no tengan un problema mucho más grande? Primero tienen un problema económico y después van a tener un problema laboral con su empleado. Doctora Marta. Doctor Reinaldo, mire, básicamente lo que tendríamos que tener presente es que la ley laboral, y más en estos últimos meses, nos ha dado la posibilidad de llegar a acuerdos, de flexibilizar los acuerdos con los trabajadores, de mirar cómo hacemos menos difícil la situación para que las empresas puedan mantener menos traumática. Su nómina. Sí, exacto. Entonces, es aprovechar como esos escenarios y mirar hasta dónde resulta posible hacer un acuerdo con el trabajador, conforme lo decía la nota con la que comenzábamos, con fundamento en el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, mirar hasta dónde podemos llegar, y para eso necesitamos básicamente 2 cosas. Primero, cumplir con la formalidad de tener la voluntad del trabajador. Y segundo, pues que el trabajador también de alguna manera sea solidario con la causa y que piense, bueno, tal vez por unos meses se me van a modificar mis relaciones laborales, circunstancias pero excepcionales. Prefiero eso a pues que la empresa se acabe y cuando esto termine pues no hay trabajo para nadie ni hay empresa. Entonces, bueno, habría que sentarse un poquito y sopesar eso. Pero eso sería como lo primero. Mirar hasta dónde es posible agotar todos esos escenarios que son variados, cumpliendo siempre con la formalidad que la ley nos establece. Si ya definitivamente no se pudo, no se puede,
También hay que salvaguardar los derechos de los trabajadores. Todas las terminaciones, los contratos tienen unas formalidades legales, unos requisitos que se tienen que cumplir. Si no se cumplen, pues como usted dice, no solamente el problema va a ser económico, sino legal, porque entonces ya toca contratar un abogado, toca pagar más, y así no toca pagar, pues ya son más vueltas. Entonces es como, hagámoslo bien, o sea, si tenemos que hacer alguna terminación, hagámosla de la manera adecuada, siguiendo los pasos que la ley nos dice que tenemos que seguir, so pena de que esos despidos, de esas desvinculaciones, no sean legales y pues se afecten los derechos de los trabajadores y se afecten también los intereses de la empresa. Campaña de Actúe en Derecho. Es mejor hacerlo con un abogado, sale más barato y es menos problemático. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos a la señora Dayana en línea. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Dayana. ¿De qué sector nos llama? De Girón. Del municipio de Girón. ¿Cuál es su inquietud, doña Dayana? Bueno, lo que pasa es que nosotros tuvimos un problema porque mi esposo tuvo un cáncer linfático y a él el médico oncólogo le dio de alta el 11 de junio de este año. La empresa no lo quiere volver a integrar a laboral y le envía un documento llamado Otro Sí, donde le indica... Una adición al contrato. Sí, señor, donde le indican a él que él mismo está solicitando el adelanto de las vacaciones y ya van para el año, ya le mandaron las del 2024. O sea, queríamos saber si eso sí es... Señora Dayana, una pregunta. ¿La empresa la cual ha estado vinculado a su esposo es una empresa del Estado o es una empresa privada? No, es privada. Es una empresa privada. Doctora Ingrid, ¿qué le podemos decir a esta televidente? Una situación bastante complicada, una de las enfermedades llamadas catastróficas, un señor en condición de indefensión y que con base a lo que nos está diciendo la señora Dayana están vulnerando su derecho a la salud y a una vida digna. Doctora Ingrid. Sí, doctor Reinaldo. Encontramos efectivamente que es un estado de, pues digamos, de debilidad manifiesta, aunque ella nos indica que el 11 de junio le dieron de alta, es decir, que él podría entrar, debe entrar a reintegrarse a laborar. Hay algo especial, doctor Reinaldo, que tiene que ver con el tema de las vacaciones. Inicialmente, antes, o sea, cuando inició este tema de la pandemia... Mes de abril, ubiquémonos. Sí, mes de abril. Las empresas no sabían qué hacer con relación a los trabajadores, cómo debían prestar sus servicios y demás. Entonces fue cuando se empezó a que todos los trabajadores tenían que salir a vacaciones, que tenían que pedir las vacaciones, que les vamos a dar licencia no remunerada y demás. Se emitieron unas circulares por parte del Ministerio de Trabajo y se emitió un decreto en el cual indican que antes del virus, para que el empleador le pudiese otorgar las vacaciones al trabajador, debía avisarle con 15 días de anticipación, o en su defecto, el trabajador podía pedir las vacaciones también con 15 días de anticipación. Entonces, en este momento lo que veo, pues que considero que no debería de, digamos, de manejarse el tema es, primero que todo, un otro sí pues no aplicaría porque con el otro sí lo que hacemos es que modificamos las condiciones contractuales. Segundo, la empresa efectivamente sí, en virtud del decreto, puede avisarle con un día de anticipación que se le otorgan las vacaciones en virtud a esta situación y a la circular que ha emitido el Ministerio del Trabajo. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jorge Galindo. Don Jorge, ¿de qué sector de la ciudad nos llama? De aquí, la ciudad bonita de Bucaramanga. De la ciudad bonita de Bucaramanga. Don Jorge, ¿cuál es su inquietud? Mire, tengo dos preguntas que hacer. Resulta que ya están con el sueldo por horas. ¿Cómo es ese cuento que no lo han aprobado?
Es un proyecto de ley que ya pasó por la Cámara de Representantes, está encabezándolo el representante a la Cámara, el señor Alfredo de Luque, y ya pasa al Senado de la República. No es trabajo por horas, sino es trabajo remoto, llamado trabajo remoto, que se hace desde la casa. ¿Cuál es la otra inquietud, mi señor? Sí. Por ejemplo, usted trabaja horas, entiendo yo que le quedan vacaciones, primas, sobrinas y toda esa cosa así por la hora. Sí, señor. Sí. Otra pregunta, el señor que lo echaron porque estaba enfermo, la empresa tiene razón y no razón. ¿Por qué? Porque cuando fue a llegar a trabajar le dijeron, tome, aquí está su liquidación, tome, váyase. Pero resulta que él se puede ir, pero tiene que liquidar de los 45 días de preaviso. La empresa no lo hizo el preaviso, ¿sí? Entonces tiene que ir a la oficina de trabajo que queda en la carrera 14 con 31. Ponga la demanda y a él, al empresario lo citan allá. ¿Qué pasó con este trabajador? ¿Sí? ¿Por qué me lo echaron? Entonces él dirá, bueno, porque tenía el COVID, no tenía el COVID, porque se me dio a mí la gana de echarlo, pero tiene que pagarle los 45 días de preaviso. Así como yo me tengo que ir de la empresa, yo le digo al patrón, papito, yo me tengo que ir, mire, con esta carta yo le estoy pagando ya el preaviso para que la empresa busque el trabajador para que me reemplace a mí. Y señor, muchísimas gracias por la inquietud, por llamar Actúe en Derecho. Vamos a contestar a esta pregunta después de nuestra primera pausa comercial. Y enseguida continuamos con este tema tan importante, situación laboral en tiempos de COVID. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, situación laboral en tiempos de COVID. Tema recurrente en Actúe en Derecho. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social es la mejor vacuna en contra del COVID-19. Por eso nuestro canal TRO, el canal regional, está implementando esta campaña. La mejor prevención, queridos televidentes, está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote las palmas de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. Octavo, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y décimo, seque las manos con una toalla limpia. Campaña del Canal TRO. Queremos también saludar, doctora Ingrid, doctora Marta, doctora Marlene, a todos nuestros televidentes que nos están saludando y están haciendo sus preguntas en nuestras redes sociales, Facebook, Canal TRO. Y queremos hacer esta pregunta a nuestros profesionales. Pregunta Margarita Castro Prada. Buenas tardes. ¿Cómo es posible que llevo 36 años trabajando y solo tengo 1.121 semanas? Me pongo a revisar y resulta que no me consignaron 1.176 semanas. Ayúdeme por favor desde Chinacotá, Norte, Carmen Castro Prada, Norte de Santander. Doctora Ingrid, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Situación bastante complicada, 35 años laborando, cotizando, llega a la edad de pensión y tiene una incertidumbre grandísima frente a esta situación. Listo, sí, doctor Reinaldo, pasa a menudo. Que siquiera que la señora realizó su revisión de su historia laboral, que esto es muy importante, ya pues en esta oportunidad es importante que todos revisemos nuestra historia laboral, porque desafortunadamente cuando vamos llegando ya al punto en que tenemos que realizar ya las gestiones para solicitar nuestra pensión, nos damos cuenta que nos hacen falta ciertas semanas, ya sea porque no las, desafortunadamente no las presentó, no las cotizó el empleador, o porque se presentó algún tipo de error dentro del sistema, ya sea de Colpensiones o del fondo de pensiones.
¿Qué puede hacer la señora? La señora tiene que revisar esas 176 semanas a qué empresa correspondían. Si efectivamente fue el empleador el que desafortunadamente no las cotizó, no las presentó, y debe hacerle la reclamación a su empleador, a su antiguo empleador, para que pueda realizar esta nueva cotización. Cada uno de los fondos, ya sea el fondo o Colpensiones, le indica cuál es el procedimiento que se debe realizar. Estos ya son unos procedimientos que tiene cada una de las instituciones, pero debe primero revisar quién fue el empleador que ella tuvo que le faltó por cotizar. Doctora Marlene, tenemos preguntas de nuestros televidentes desde Facebook Canal TRO. Sí, aquí tenemos una pregunta de Diana Sumalave. Dice, buenas tardes, doctora. Una persona que está a punto de pensionarse, faltándole 8 meses, ¿qué puede pasar con esa persona? Está por fondo de Colpensiones. Doctora Marta, pues creo que nos faltan muchos datos porque no sabemos exactamente a qué hace referencia la televidente. Parece que le faltan 8 meses para su pensión. Si le faltan semanas, pues la conclusión sería que no se puede pensionar. ¿Qué le podemos decir, doctora? La verdad veo que los datos son faltan muchos datos. O sea, perdón, doctora Marta y doctora Marlene, y le complemento la pregunta. Creo que la televidente, la pregunta base es si puede hacer el traslado de fondo. Esa creo que es la otra pregunta que nos hace nuestra televidente. Continúe, doctora Marta, por favor. Sí, porque ahí básicamente no sabríamos si es que le hacen falta semanas para pensionarse, pues como decía la doctora Marlene, pues no se va a poder pensionar. Y si es que quiere hacer el traslado del fondo a Colpensiones, pues hay que revisar ciertas variables, tanto de tiempo como de el factor del tema del salario que está recibiendo, el valor del ingreso, lo cual se constituiría en la base del cálculo para pensionarse. Entonces, si realmente se justifica hacer el traslado o no, se podrá determinar después de ciertas variables que hay que determinar como en cada caso, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta de nuestros televidentes que nos sintonizan a través de Facebook Canal TRO y es doña Chela González. Doctora Ingrid, doña Chela nos pregunta, buenas tardes, quiero hacer una pregunta, con tantos cambios que hace el gobierno con el pueblo, ¿será que los que estamos a punto de ser pensionados nos afecta en algo? Bueno, son situaciones que es la inseguridad, nos afecta en algo, pues tengo 1.200 semanas y 62 años. Es la incertidumbre que tiene la gran mayoría de personas. Según las estadísticas, doctora Ingrid, doctora Marta, doctora Marlene, son 6.100.000 colombianos que ya tienen más de 60 años. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente que nos formula esta pregunta por Facebook Canal TRO? Doctora Ingrid. En este momento, pues, no tenemos ninguna reforma pensional. Siguen las edades y el número de semanas que se deben cotizar para acceder a la pensión. La señora dice que tiene 1.200 semanas y 62 años. Le hacen falta 100 semanas para completar las 1.300 si está en Colpensiones para pensionarse. Ya está pasada pues de edad, pero le falta ese requisito que son que son 100 semanas más. Es decir, que ha sido 2 años más de cotización. No tenemos, reitero, en este momento ninguna reforma pensional, así que nos mantenemos en 57 años para pensionarlo las mujeres, 62 años los hombres y 1.300 semanas cotizadas para Colpensiones y el valor que se tenga en la cuenta individual cuando se trata de fondos de pensiones. Así que la señora le recomendamos que siga cotizando. Que siga cotizando y siga haciendo el aporte a ese ahorro tan importante que se va a ver reflejado en su pensión. 310-245-8548 son nuestras líneas. Doctora Marlene, doctora Ingrid, doctora Marta, tenemos llamada de un televidente de la ciudad de Yopal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, señor. Doña Marta, feliz tarde. ¿Cómo me le va? Gracias, muy amable, lo mismo. ¿En qué le podemos ayudar? ¿Cuál es su inquietud, doña Marta? Mira, para los doctores ahí que me hagan el favor de colaboren, no sé cómo,
Pues mira, imagínese que mi hijo trabaja en Bogotá. Yo estoy en Casanare y trabaja en Bogotá. Hace un año él es auxiliar de cocina. Sí, y en esto desde la pandemia él que lo han estado acosando laboralmente, porque pues él, como dice, yo trato de esforzarme lo más que pueda en el trabajo, allí y acá, y él le ponen, tiene un administrador en mesas, administrador en cocina, administrador en caja. Varios jefes. Sí, entonces le toca correr para un lado, para el otro, y lo ponen en varios. Y ahorita el administrador de cocina y todos ellos lo están acosando, que usted no se mueve, que yo no sé qué, que corra para allí, que corra para acá. Entonces, él ahorita está en un estrés que, mejor dicho, que no quiere ir a trabajar. Entonces, como él trabaja y no tiene, él vive solo allá en Bogotá, tiene que parar viendo alimentación. Entonces, él está estresado en estos momentos. Entonces, a ver qué me colaborarían ustedes, qué me comentarían ustedes sobre este caso que me lo tienen estresado. Y no he hablado con los dueños porque pues lo tienen manipulado. Tal vez los otros le dicen una cosa que no, que Carlos. Entonces yo le dije, pues no, ellos saben una cosa, es que renuncie. Pero le dije, no renuncie, porque de todas maneras apenas va a cumplir el año, ya cumplir el año. Y entonces lo tienen acosando siempre, me parece acoso laboral. Entonces, a ver ustedes qué me comentarían, doctores, para yo asesorar a mi hijo, porque verdad está estresado y me tiene preocupada en ese sentido. No es de COVID, gracias a Dios, porque por el tema de COVID. Afortunadamente, sí, señora. Doña Marta, muchísimas gracias por haber llamado a Actúe en Derecho. Pues para nadie es un secreto que vivir solo en Bogotá con un salario es extremadamente difícil. Estrés laboral que genera en acoso laboral. Doctora Marta, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente de la ciudad de Yopal, que está bastante preocupada por el acoso laboral al cual, según ella, está sujeto su hijo? Todas las empresas, en cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, deben tener constituido un órgano que se llama el Comité de Convivencia Laboral. Es ante ese órgano de la empresa que él debe presentar un escrito contándoles qué es lo que le está sucediendo, tal cual se lo ha contado a la mamá, que le exprese al Comité de Convivencia cuáles son los hechos con fundamentos en los cuales él siente que está siendo acosado. Este Comité de Convivencia tiene que surtir un trámite, determinar si existen conductas de acoso, si no existen, y de ahí tiene que salir al final una conclusión sobre este procedimiento que tienen que hacer. Si resulta que es altamente probable, por lo que la señora nos dice, que dentro de la empresa no hay comité de convivencia, lo que el señor tiene que hacer es comunicarse con el Ministerio de Trabajo y efectivamente contar que la situación de acoso se está presentando y que dentro de la empresa no hay comité de convivencia, porque lo primero que le van a decir cuando vaya al Ministerio de Trabajo es: usted ya lo presentó ante el comité de convivencia de la empresa. Entonces, que tenga clara la información si existe o no el comité de convivencia. Si efectivamente el ministerio tiene que iniciar la investigación por alguna conducta que se pudo cometer dentro de la empresa puede ser sancionada. Asimismo, cada una de las personas de las que se ha predicado, se ha dicho que han cometido las situaciones de acoso. Todos pueden ser objeto de sanción. 310-245-8548. Doctora Marlene, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Dice nuestro televidente: ¿cuántas veces se pueden aplazar las vacaciones y que en cambio me las paguen? Doctora Marta, este es un tema muy recurrente y entiendo que es diferente si la empresa es pública o si la empresa es privada. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente? Doctora Ingrid. Con relación a las vacaciones, tenemos una teoría y es que las vacaciones se pueden, digamos que, tener guardadas como 3 años, 3 periodos de vacaciones. Aplazar las vacaciones se aplazan siempre y cuando por una necesidad del servicio
en la empresa privada. Es decir, que si yo salgo a vacaciones, me otorgan mis vacaciones y se presenta algún tipo de contingencia de eso, el empleador inmediatamente me puede avisar, me puede requerir, me puede decir, mire, le quedaron aplazadas sus vacaciones. En el año 2010 se emitió una norma en la cual se indica que las vacaciones pueden ser objeto de pago. Es decir, que el periodo de vacaciones a solicitud, que lo haga, la solicitud la debe realizar el trabajador, puede solicitar que uno de sus periodos de vacaciones le sea pago. Esto también debe estar dentro del reglamento interno de trabajo. Entonces, ahí debe estar el procedimiento. El trabajador puede solicitar que le paguen, digamos, su periodo de vacaciones en dinero. Pero también esto hay que mirar el procedimiento que hay dentro de cada compañía. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Tenemos llamado a uno de nuestros televidentes desde nuestra casa, la ciudad de Florida Blanca. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Felicitaciones por ese programa. Don Víctor, muchas gracias. Don Víctor, ¿cuál es su inquietud? Bueno, mi inquietud es la siguiente. Yo llamé la semana pasada, pero no está el abogado laboral. Hoy veo que hay dos señoras. Entonces, hoy nos acompaña una firma muy importante, muy prestigiosa de la ciudad. Está la doctora Marta y la doctora Ingrid, prestas a desarrollar las inquietudes que usted nos plantea en este momento. Bueno, don Víctor. Se trata de lo siguiente. Yo trabajé con el seguro 10 años, seguro social, cuando existía. Solicité la pensión en el 2012, teniendo 1000 semanas en cualquier tiempo, según la ley 71 de 1988. Y también teniendo en cuenta que al haber trabajado con el gobierno, necesitaba 750 semanas o tener 40 años para el año 94. Yo tenía 44. Me negaron la pensión. Pasé una tutela. ¿Qué pasó con la tutela? El juzgado primero conceptuó a favor mío de que me pagaran la pensión, pero Colpensiones hizo caso omiso. Bueno. ¿Hubo un desacato? Sí, yo sí creo que es un desacato, pero no tuve la oportunidad de buscar un abogado o hacer las vueltas por cuestiones económicas, ya cuestión de edad, cuestión de esas cosas. Yo en la actualidad tengo 71 años, entonces tengo 1200 semanas, estoy cotizando. Me tocó ponerme a cotizar porque me pusieron a cotizar 6 años más. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿ante quién y si necesito, como dicen, una persona especialista en el caso? O sea, un abogado. Esa es mi pregunta. Don Víctor, muchísimas gracias por haber llamado a Actúe en Derecho. Doctora Marlene, doctora Ingrid, doctora Marta, lo lamentable de estas situaciones es que la vulneración de este derecho se da en una población que siempre es mayor de 60 años y según los decretos legislativos que nos ha dado a conocer el Gobierno Nacional, es una de las poblaciones que más hay que proteger, debemos proteger en estos tiempos de COVID. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con las conclusiones y le damos respuesta a la pregunta que nos acaba de hacer don Víctor. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Tema de hoy, situación laboral en tiempos de pandemia, tiempos de COVID-19. Doctora Marta, escuchábamos a nuestro televidente de la ciudad de Florida Blanca, una situación bastante compleja. Alcanzó a estar vinculado al Seguro Social. ¿Qué le podemos decir a don Víctor, doctora Marta? Doctora Ingrid, por favor. Doctora Ingrid. Doctor Reinaldo, a ver, aquí qué tenemos. En su momento, pues, don Víctor desafortunadamente hubiese podido realizar una demanda ante la jurisdicción ordinaria para efectos de que le fuera otorgada su pensión. En este momento en lo que estamos, dice que tiene 1200 semanas, así como le faltarían 2 años de cotización para poder cumplir con esas 1300. O en su defecto tendríamos que entrar a analizar efectivamente cuáles, digamos, cuáles son las semanas de cotización y demás, para ver si es factible
que a través de un proceso jurídico se pueda lograr conseguir, digamos, la pensión. En este momento, y tal como está nuestra jurisdicción ordinaria, pues usted entenderá que estos procesos no son tan rápidos. Entonces, pues la recomendación es que don Víctor siga cotizando y pues en 2 años que pueda recibir su pensión. Bueno, tenemos mensaje, doctora Marlen, de otro de nuestros televidentes, 310-245-8548. Doctora Marlen. Dice nuestro televidente, si una empresa desvincula a un empleado con justa causa, ¿cuánto tiempo tiene para consignarle la liquidación? ¿Y qué pasa si transcurren 2 años y no le cancelan? Doctora Marta. El tiempo para pagar la liquidación es al momento de terminar el contrato. O sea, cuando se termina un contrato, por la causal que sea y el motivo que sea, el pago de la liquidación tiene que ser inmediato. Que la empresa de pronto le diga, no, espere una semana, 15 días, porque por nuestra gestión de nómina le vamos a pagar cuando paguemos la quincena o cuando paguemos la mensualidad, listo, eso es otra cosa. Pero en ninguna parte está contemplado que tenemos que esperar ni 15 días, ni 20 días, ni un mes, no, es inmediato. Terminado el contrato, hay derecho al pago de la liquidación. Eso genera en favor del trabajador el derecho a reclamarla si no se la paga. Si no se la pagan, puede recurrir, como hablábamos hace un momento, al Ministerio de Trabajo, y si no se la pagan a través de ese mecanismo de conciliación, por una demanda ante un juzgado laboral. Lo que preocupa ahí es que han pasado 2 años y el tiempo ha corrido en contra de la persona que tiene el derecho de reclamar esa liquidación. Las acreencias laborales prescriben pasados 3 años desde el momento en que deban pagarse. Es decir, que el señor, si sigue dejando pasar los meses, se le va a vencer la oportunidad, va a expirar la oportunidad para que reclame su derecho. 310-245-8548, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Con quién tenemos el gusto? Pedro Leal. Don Pedro, ¿de qué sector de la ciudad nos llama? Del barrio Dangón. Del barrio Dangón. ¿Cuál es su inquietud, don Pedro? Doctor, trabajo en una empresa con contrato indefinido como conductor. Sí, señor. Y en este tiempo de pandemia me sacaron, como se dice, a descansar y no me han vuelto a llamar y la empresa no dice nada, entonces necesito saber a ver si hay algún plazo definido para que la empresa me llame o toca esperar hasta que ellos digan. Incertidumbre laboral también es el común denominador de la gran mayoría de nuestros televidentes. Doctora Ingrid, ¿qué le podemos decir a don Pedro? Pues en este momento yo creo que la recomendación es tener comunicación con el empleador y solicitarle que por favor le indique cuándo se debe presentar a laborar, o sea, llegar como decirle que pues él está disponible y que pues le indiquen cuándo se tiene que presentar a realizar sus actividades. Es importante también de pronto detallar en lo que dice don Pedro, y es que dice que pues que lo sacaron a descansar, pero es que no sabemos de pronto lo que nos indicó qué figura utilizaron para sacarlo a descansar, si tiene una licencia no remunerada, si fue una suspensión del contrato. Ajá. Si está en vacaciones. Entonces cada caso es muy especial, pero sería importante que don Pedro pudiera hablar con su empleador para ver si efectivamente ya se reanudaron las actividades de la compañía y lo pueden poner a trabajar. Pero reiteramos, no sabemos en qué condiciones lo enviaron, digamos, para su casa, que como ya lo decíamos, una licencia o vacaciones o una suspensión. Tratamos de dar respuesta con base a la información que no es muy amplia, la cual nos dan nuestros televidentes. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Tengo una amiga que despidieron durante la pandemia y ahora que inicia la reactivación de la economía, ¿la deben reintegrar a sus labores o qué derechos tienen? Las nuevas generaciones preguntando por los derechos laborales. Doctora Marta, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente de la ciudad de Cúcuta? Sí, tiene mucha conexión con lo que decía la doctora Ingrid. Pues habría que mirar bajo qué modalidad fue que le suspendieron el contrato, la sacaron a vacaciones o qué modalidad es la que usaron. Si efectivamente reanudan actividades y el contrato está suspendido, pues tendrían que reactivar su contrato
y continuar trabajando. Si ya, por ejemplo, da el caso de que todos los demás entraron a trabajar y ella no, pues entonces ahí sí habría que mirar un poquito como qué está pasando, y entonces miramos y verificamos, y si no, pues presentamos una tutela o miramos qué sucede. Pero caso contrario, si el contrato estaba suspendido, por ejemplo, pues deben reintegrarla, mejor dicho, debe reactivarse el contrato. Bueno, doctora Marta, doctora Ingrid, ahora hablemos desde la orilla del empleador, específicamente en este caso también. Si no tiene los elementos necesarios, estoy hablando de factores económicos o reactivación económica o el mismo nivel de contratación que tenía antes, si no lo tienen, ¿qué debe hacer el empleador? Ya que debido a estas circunstancias, pues no puede reintegrar a sus empleados. ¿Qué deben hacer? Doctora Marta, doctora Ingrid. Doctora Ingrid. Pues tenemos el empleador, primero que todo, pues hay que mirar efectivamente el tema financiero. También hay que protegerlo. Sí, tenemos que proteger la fuente de empleo que es la empresa. Si no tiene el empleador, hay una serie de acuerdos. Puede llegar a acuerdos con los trabajadores, como por ejemplo es llegar y, es un ejemplo, terminar los contratos y quedar pendiente de pagar, por ejemplo, indemnizaciones que no las puede pagar en el momento, entonces las pagará más adelante. O es poder también llegar y decirles a los trabajadores, venga, hagamos una revisión del contrato, ya no vamos a trabajar las 240 horas al mes, sino que vamos a trabajar 120 horas, vamos a pagar la mitad del salario, vamos a trabajar por turnos. En este momento, por ejemplo, tampoco, si no los pueden reintegrar, entonces una licencia remunerada compensable. Es decir, que no trabajamos, se pueden quedar en la casa, pero cuando regresen, ustedes entonces trabajan, por ejemplo, en otros horarios, pero entonces vamos pagando, digamos, esa licencia remunerada compensable. Todo esto, en este momento, el derecho laboral nos permite realizar acuerdos. ¿Para qué? Para que la empresa pueda salvaguardar esa fuente de empleo. Doctora Ingrid, lo mejor son los acuerdos. Desafortunadamente el tiempo de televisión es muy corto. Queremos agradecerle, doctora Marta, doctora Ingrid, doctora Marlene, por habernos acompañado hoy en Actúe en Derecho. Ustedes continúen con toda la programación de nuestro canal TRO. A continuación, Tacones en la Mano. Feliz tarde.